Buenos días, Doc. Buenos días. Muy bien. Bueno, el día viernes estuvimos viendo lo que correspondía la entrega de las prótesis al paciente. En la entrega de las prótesis, íbamos a llevar a cabo varios procedimientos. Uno de ellos, lo primero que hacemos siempre es evaluar las prótesis que nos están entregando, qué características tienen o si son aptas o no para entregarse al paciente. Hay veces que hasta en esa misma evaluación podemos regresarlas. ¿Sabes qué? Está mal esto, no me gustó esto, o simplemente le decimos al paciente, no se las vamos a dar y vamos a volver a tomar impresiones o vamos a volver a hacer este paso. Entonces, tenemos que llevar a cabo primero una evaluación previa de solo las prótesis. Después llevábamos a cabo una evaluación con las prótesis puestas en la boca del paciente. ¿Qué era lo que evaluábamos? Las mismas puntos o los mismos factores que evaluábamos en la prueba de articulado. Íbamos a evaluar oclusión, íbamos a evaluar dimensión vertical, íbamos a evaluar estética. Entonces íbamos a evaluar esos factores. Y ya después vimos que las indicaciones finales que se le daban al paciente, lo que correspondían al periodo de adaptación, cómo se iban a colocar y retirar las prótesis, cuestiones de higiene, pues veíamos todos esos, en qué caso asistir a consulta, todas esas situaciones. Aquí vamos a tener una lista de posibles problemas que se puedan presentar al momento de entregar las prótesis o ya cuando el paciente ya las ha usado un tiempo y sigue batallando o siguen existiendo dificultades. Uno de los principales problemas es la desadaptación. Las prótesis se me mueven, las prótesis se me caen, las prótesis están mal ajustadas. El paciente les va a decir ahí con sus propias palabras, así de que no, es que la de abajo, comúnmente la de abajo es súper difícil, a diferencia de la de arriba. Es que la de abajo se me mueve para un lado, para otro, siempre. ¿Por qué sucede esta desadaptación de las prótesis? Pueden ser varios factores que tenemos aquí. Lamentablemente, ya si son malas impresiones, pues fíjense todo lo que nos tenemos que regresar. Prácticamente sería hacer unas prótesis nuevas. Ya si sus impresiones fueron malas, sus modelos también, y pues todo lo que se construyó sobre esos modelos, la cucharilla individual, la impresión fisiológica, el modelo de trabajo, la base de registro, todo lo que se construyó sobre ellas, pues también estuvo mal. Pero aquí vamos, si nuestras impresiones están malas o fueron mal tomadas o mal vaciadas, nos daríamos cuenta al momento que tomamos dimensión vertical. Recuerden, llevamos una base de registro que se construyó sobre un modelo de trabajo. Ahí nos hubiéramos dado cuenta de que, ay, joder, esta base no queda, se mueve toda, no se le sostiene, porque esa base de registro tiene que tener las características similares a la base de la prótesis ya terminada. Entonces, ya desde ahí nos podemos dar cuenta que si desde la base de registro se nos mueve, quiere decir que hicimos algo mal en la toma de las impresiones y vaciado de los modelos. Y ya desde ahí ya podemos ir descartando o decidimos no seguir avanzando, así de que no, pues para qué sigo avanzando, mejor tomo otra impresión para volver a hacer esto. ¿Qué es lo que hacen en ese punto? Si llegamos a ese punto donde, chin, mi base de registro no queda, queda muy bien en el modelo de trabajo, pero en la boca del paciente no queda. ¿Qué es lo que harían algunos? Algunos volverían a tomar impresión anatómica y todo eso, y otros utilizarían esa misma base de registro como cucharilla. Esa misma base de registro con el rodillo de cera pegado, ¿no le hace?
la utilizarían como cucharilla individual. También se pueden hacer esas técnicas. De hecho, hay libros que las describen, se brincan el paso de la cucharilla individual. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay algunos libros que hacen esto. Tienen modelo de trabajo, digo, perdón, impresión anatómica, modelo de estudio y sobre el modelo de estudio construyen la base de registro. Ya, ¿qué es lo que se están brincando? Elaboración de cucharilla individual, impresión fisiológica y modelo de trabajo. Se están brincando eso. Entonces, ¿qué hacen? Toman impresión anatómica con alginato, vacían el modelo y sobre ese modelo de estudio confeccionan la base de registro y la llevan a la boca del paciente. Con esa misma base de registro toman impresión fisiológica. Así con el rodillo puesto, ponen la modelina, ponen su hule de polisulfuro y toman impresión fisiológica con la misma base de registro. En ocasiones, si nosotros seguimos el paso a paso que tenemos establecido en la universidad, el de impresión anatómica, modelo de estudio, cucharilla individual, impresión fisiológica, modelo de trabajo, base de registro, rodillo de cera, dimensión vertical. Si ustedes siguen ese protocolo y ven que su base de registro no queda, aunque hayan tomado impresión fisiológica, en ocasiones podemos utilizar esa misma base de cucharilla para volver a tomar otra impresión. Y les digo, esto no es algo improvisado, son técnicas que algunos libros nos describen, que utilizar la base de registro como cucharilla. Y funciona muy bien. Yo en lo personal, nada más he tenido la oportunidad de utilizar la misma prótesis del paciente como cucharilla. Le he puesto el material de impresión adentro y la he utilizado como cucharilla. Ya nos brincamos muchos pasos. ¿Por qué? Porque ya el paciente ya trae algo que se adapta un poco a sus características orales y ya con el momento de tomar la impresión, pues ya nos va a quedar muy bien. De ahí obtengo el modelo y ahí hacemos todo lo demás. Pero es una posibilidad. Recuerden, si sus impresiones están mal, al siguiente paso no hace falta que demos la prótesis ya terminada. Al siguiente paso en la prueba de, ya sea en la toma de dimensión vertical o ya sea en la prueba de oclusión, nos vamos a dar cuenta que esas bases no se ajustan a la boca del paciente y no hace falta mandarla a terminar o dársela al paciente para darnos cuenta que las impresiones están mal. Muy bien. Otra causa de desadaptación puede ser la baja viscosidad de la saliva. Recuerden, habíamos visto que la adaptación, digo, que la retención de las prótesis era dada por las características de los rebordes, la mucosa que recubría sus rebordes, la adaptación de la prótesis y la cantidad y viscosidad de la saliva. Si nuestro paciente tiene baja viscosidad y cantidad de saliva, es probable que sus prótesis no se retengan. Entonces, tal vez en el momento que se las hicieron, sí tenía esa cantidad de viscosidad de saliva, pero tal vez le recetaron algún medicamento. Recuerden, existen causas de la serostomía. Una muy frecuente en pacientes de la tercera edad es relacionada a los medicamentos que consumen. Así que en ese momento tal vez pueda aparecer esa serostomía y una prótesis que le queda bien, tal vez ya se le mueva, ya no tenga retención. Entonces tenemos que determinar esas causas.
Ya volví. Muy bien. Otra causa de desadaptación de las prótesis. Cuando digo desadaptación es que se le muevan, que el paciente se le caigan, que no se queden en su lugar. Es la falta de sellado posterior. Recuerden, tenemos que determinar bien la posición de ese sellado posterior. Y recuerden, el sellado posterior es dado por la línea vibrátil, que es la que nos va a determinar la unión del paladar duro con el paladar blando. Y si nuestro sellado posterior no llegó a esa área, que ha estado un poquito antes o después, no se diga, es fácil que el paciente al momento de abrir en ocasiones demasiado la boca, con eso suficiente, al momento de deglutir, al momento de pronunciar algunas palabras, sea fácil que se rompa ese sellado periférico por la zona posterior y se nos despegue la prótesis de arriba. Es poco probable, pero puede llegar a suceder. Regularmente la prótesis de arriba es muy sencilla. Recuerden, la línea vibrátil va de una escotadura amular a otra, usando de referencia las foviolas palatinas. En todos los pacientes va a variar esa posición de la línea vibrátil, porque muchas de las veces eh, no podemos determinarlo en el modelo, pero sí lo podemos determinar en la boca del paciente. Una manera de determinar la posición de esa línea vibrátil, en ocasiones, una de las prácticas más fáciles es la donde le pedimos al paciente que sostenga el fonema A, y vemos ahí en el paladar dónde está esa línea de vibración. Entonces, tenemos que determinar a cuál va a ser la extensión posterior de nuestra prótesis. Muy bien. También otras causas que las prótesis se muevan es una inadecuada extensión periférica. Y no nada más de la zona posterior, de todo alrededor de nuestra prótesis. ¿Qué quiere decir? Que no está lo suficientemente larga, o está muy corta, o se pasó, está de más, está sobreextendida, y eso nos va a originar que nuestra prótesis se mueva. Y por último, oclusión incorrecta. ¿Qué pasa con la oclusión incorrecta? No sé si recuerdan cuando vimos el tema de estabilidad en Prosto 1, no se crean, el tema se llamaba factores de retención y el subtema se llamaba estabilidad. En la estabilidad es dada por la acción coordinada de labios, carrillos y lengua sobre la superficie pulida de las prótesis. Pero había otra estabilidad que se llamaba estabilidad oclusal, y esa era dada por la posición de los dientes. Entonces, si sus dientes están en una posición incorrecta, nos genera un efecto de palanca y nos desaloja las prótesis. Entonces tenemos que tener en cuenta la posición de los dientes. Regularmente, cuando existe una oclusión incorrecta, es cuando el paciente tiene alguna variable esqueletal, que sea clase 2 esqueletal, clase 3 esqueletal, tenga maxilar colapsado o esté más grande, que haya discrepancia entre los maxilares, uno más grande que el otro de manera excesiva, no sé, encuentre unas variables esqueletales, y en ocasiones, por fines estéticos, los dientes se colocan en una posición que no es la adecuada. Y aquí es donde se nos da esta oclusión incorrecta y nos genera un efecto palanca y hace que la prótesis rote y se nos desaloje. Ponemos un ejemplo. Hay veces que nos dice el paciente, quiero morder algo con los incisivos para cortar, y de atrás se despega. En el momento que muerdo, nuestra prótesis está rotando, por eso se despega. O en otro caso, muerdo del lado derecho, y del izquierdo se desaloja. Ahí está rotando nuestra prótesis. Y esto sucede porque hay una oclusión incorrecta. Recuerden, el tipo de oclusión en las prótesis es oclusión balanceada bilateral. Y quiere decir que cuando los dientes estén haciendo contacto en anterior, en posterior también tienen que hacer.
Cuando están haciendo contacto en alguna lateralidad, también tiene que hacer contacto del otro lado. Entonces, necesitamos ese balance. Si no se da, las prótesis van a rotar. Muy bien. Entonces, si al paciente se le mueven, tenemos que identificar todas las causas. Lamentablemente, algunas sería suficiente con recortar un poquito. Por ejemplo, si la extensión periférica es demasiada, están sobreextendidas, nada más recortando, podemos dejarla al nivel donde van. Igual si el sellado posterior está demasiado posterior, recortando lo dejamos como está, como debe de ir. La saliva, en ocasiones recetándole algún sustituto de saliva o saliva artificial, se puede resolver, pero va a haber otros casos donde la única opción va a ser una prótesis nueva. Ustedes le van a poder hacer rebases, le van a poder hacer modificaciones, pero en el caso de la oclusión, mientras que no pongan los dientes en la posición donde deba de ir, es enfilado, si no está correctamente hecho, van a existir problemas de rotación de las prótesis. Entonces hay que tener todos esos factores en cuenta. En el caso de las malas impresiones, les decía, esto nos podemos dar cuenta antes de terminar las prótesis, desde antes, desde la prueba de articulado, desde la toma de dimensión vertical, nos podemos dar cuenta que lo que hemos construido sobre los modelos de trabajo no queda en la boca del paciente. Así que ahí podemos ver esos detalles. Muy bien, en ocasiones el paciente nos va a decir que tiene dificultad para comer. Es que no puedo comer, doctor. Muchas de las veces, también en ocasiones, tiene ahí, tiene otros problemas. Y esto muchas veces dado por la dimensión vertical. Una dimensión vertical deficiente, o sea, que sea menor a la que el paciente necesita. Si recuerdan, hay un concepto que se llama zona neutra. Esa zona neutra es el espacio que tenemos disponible para la elaboración de las prótesis. ¿Y cómo sabemos cuánto espacio tenemos disponible? Pues eso lo sabemos en el procedimiento de la toma de dimensión vertical. Por eso es importante que lo sepan hacer. Ese paso a paso, con todos sus detalles. Dimensión vertical. Si la hacemos excesiva, el paciente siempre va a estar en oclusión y va a tener muy poco espacio, aunque tenga una apertura máxima, va a haber un espacio mínimo entre los dientes. O si le hacemos una dimensión vertical deficiente, menor que la que el paciente requiere, número uno, va a parecer que no trae prótesis. Número dos, va a haber un espacio muy grande entre los dientes superiores y los inferiores, y se va a dificultar la masticación. Entonces tenemos ahí dificultades. Y la más obvia, oclusión incorrecta. ¿Por qué? Porque las prótesis se van a estar moviendo y no va a poder masticar como desea. Era el ejemplo que les ponía. El paciente muerde y se despegan de atrás. Muerde del lado derecho, se despega del izquierdo. Entonces va a haber dificultad para comer. Muy bien. Mordidas en lenguas y carrillos. Mordida. ¿Por qué hay mordidas? Número uno, mal enfilado dentario. Están colocados en la posición incorrecta y el paciente se muerde. Como les decía, en ocasiones es muy frecuente que los dientes se coloquen en posiciones que no son, con fines estéticos. Es que, ¿cómo le va a poner esos dientes más atrás? Se va a ver muy fea. No, no es que los pongo más adelante para que se vea bonita. Pero pues si el esqueleto del paciente así es, así tenemos que respetar. Si la dimensión vertical así la mandamos, o así esas características tenían los rodillos, así tenemos que respetar esos rodillos. Como les digo, muchas de las veces por fines estéticos hacemos un mal enfilado dentario. También otra situación es la dimensión vertical excesiva. No respetamos esa zona neutra y ocupamos más espacio del que teníamos disponible. Y es muy frecuente que el paciente se esté mordiendo.
Y por último, falta de adaptación. ¿A qué nos referimos? Prótesis que se estén moviendo constantemente. En ocasiones el paciente puede morder, abre, la prótesis se sale de su lugar y luego vuelve a cerrar pensando que está en la misma posición y ahí se llega a lastimar. Bueno, en ocasiones llegan a romper la prótesis o simplemente morderse. Como vemos aquí, hay muchas dificultades que se pueden llegar a presentar. Aquí lo importante es saber qué hacer cuando el paciente se presenta con esa dificultad. Pero si no sabemos la causa, va a ser difícil saber qué hacer. Muy bien. Después tenemos irritación en los tejidos. ¿Sabe qué, doctor? Me duele, me molesta. Mire, hasta ya tengo una cortada, tengo una herida. ¿Qué puede ser en esos casos? Número uno, una prótesis mal terminada. Cuando decimos mal terminada, mal recortada, mal pulida, un acabado que no es el correcto. Tal vez no está tan pulida la superficie pulida como debería de estar. Tal vez hay un filo, haya alguna irregularidad en la superficie interna de la prótesis o superficie de apoyo. Entonces, una prótesis mal terminada, que no la pulieron bien en el laboratorio. También puede ser una prótesis sobreextendida. Cuando decimos sobreextendida es más larga de lo que debería de ser. Esos bordes del contorno periférico están más altos o más hacia atrás en cuestión de la zona posterior. Entonces, algo que está de más nos puede causar esa irritación. Recuerden, estas prótesis sobreextendidas, y no se diga en los vestíbulos, en la zona vestibular, nos pueden causar hiperplasias, nos pueden causar los épulis. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el límite de nuestra prótesis. Muy bien. Y por último, tejido móvil atrapado. ¿Cuál es el más frecuente? El frenillo. Los frenillos que no liberamos, no hicimos bien esos espacios, esas escotaduras en V en los frenillos, es muy frecuente que no lo hagamos y queden atrapados en ese tejido móvil y presente irritación o molestia. Muy bien. ¿Qué más puede presentar nuestro paciente? Dolor al deglutir o náuseas. Aquí nuevamente nos enfocamos en el área del sellado palatino posterior, que puede ser muy largo o muy profundo, muy hacia atrás, más atrás de lo que debería de estar. Así que el paciente deglute y siente esas náuseas en el momento. ¿Qué tenemos que hacer? Recortarlo, pero no tanto porque le vamos a quitar el sellado posterior. Hay veces que el paciente quiere que se la dejemos en herradura, la superior. Es que quítale todo el paladar. ¿Para qué se lo dejas? Es que no me gusta y luego siento que me dan náuseas. No podemos. Si le quitan el paladar, pues ya le quitaron toda la retención a la prótesis superior. Así que si el paciente se queja de náuseas o se queja de dolor al momento que deglute, nada más vamos a ajustar un poquito ese sellado posterior, lo suficiente para que ya no sienta las náuseas y dejar lo suficiente para que la prótesis siga teniendo su retención. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener dificultades para hablar. Una de las cosas más comunes es falta de acostumbramiento. Es lo más común. Hay pacientes que se las ponemos, pronuncia ciertas palabras, vemos que batalla, regresa a la siguiente cita a la semana y ya habla perfectamente bien. O casi. Pero quiere decir que es un paciente que las usó todos los días y pues se acostumbró. Entonces, fácil. Otro problema, deficiencias en la dimensión vertical, ya sea que sea excesiva o deficiente, que están más altas de lo que deberían de estar o más pequeñas. Entonces,
nos va a generar esas dificultades para hablar, ya que las posiciones de los dientes no son las correctas. Recuerden, si recuerdan en la prueba de articulado, cuando evaluábamos dimensión vertical, también evaluábamos fonética dentro de la prueba de la dimensión vertical. Y esa fonética era pedirle que pronunciara algunas palabras con algunas letras en específico, donde se involucraban los dientes o contacto dental con los labios para determinar si la posición, la dimensión vertical era correcta. También una dificultad para hablar, el sellado palatino o posterior deficiente, entra aire entre la prótesis y la mucosa y la prótesis se mueve y esa dificultad para hablar también puede estar ahí presente. Y por último, el tamaño de la lengua. Aquí más que nada el tamaño de la lengua es en relación con el espacio que ocupa la prótesis. En ocasiones las prótesis son demasiado gruesas, tienen un grosor excesivo y tal vez en el área palatina, en el área vestibular no es tan problemático, pero en cuestiones del área lingual sí llega a ser muy problemático, ya que puede llegar a ocupar la prótesis espacio destinado para la lengua. Y si la lengua no puede estar en una posición cómoda, lamentablemente la dificultad para hablar se va a presentar. Esto es tamaño de la lengua en relación con las proporciones o las dimensiones de la prótesis. Muy bien, otro problema que vamos a presentar van a ser prótesis sucias, que el paciente vaya, consulta y tenga muy poco tiempo y estén muy sucias. ¿Cuál es la causa? Falta de instrucciones al paciente. En ocasiones no le decimos, ¿sabe qué? Tiene que cepillársela, tiene que quitarla, tiene que desinfectarla. O si el paciente hace todo eso, en ocasiones están mal terminadas las prótesis. Un acrílico mal trabajado, un acrílico contaminado, un acrílico mal acabado y mal pulido nos puede dar o puede ser causa de que las prótesis se ensucien muy rápido. Si el acrílico no se trabajó, puede quedar poroso, se puede impregnar de líquidos, de alimentos, de sabores. Entonces ahí tenemos unas prótesis que tienden a ensuciarse porque no se elaboraron correctamente. Entonces, pueden ser varias causas, las del mal terminado de las prótesis, pero pues aquí están englobadas todas. Y falta de instrucciones al paciente. En ocasiones, o igual, o simplemente no lo hace. La prótesis está bien terminada, el paciente se le dieron sus indicaciones, instrucciones, hasta por escrito para que no se le olvidara, pero pues simplemente el paciente no lo hizo. También tenemos estética no deseada. Lamentablemente, cuando se da esta estética no deseada, es porque no hicimos prueba de articulado. Si hubiéramos hecho prueba de articulado, nos daríamos cuenta de estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo más frecuente en estética no deseada? Color de los dientes, no les gustó. La posición de los dientes no fue la correcta. Dimensión vertical excesiva o deficiente. Cuando la dimensión vertical es excesiva, que sean prótesis muy grandes que están ocupando un espacio mayor, en ocasiones el paciente batalla para juntar los labios, hasta se esfuerza para que los labios se junten. Y ya cuando se cansa, ahí está enseñando los dientes, como si estuviera sonriendo. Y eso es algo muy común. O él dice el paciente, es que hablo y se me ven unos dientotes, se ven muy grandes, porque la prótesis también tiene, o sea, fue una dimensión vertical excesiva. ¿Qué era lo que yo les decía en la dimensión vertical en los primeros pasos? Probar el rodillo superior y que el paciente con su labio relajado solamente se le vea 1 milímetro del borde. ¿Qué pasa si no tomamos dimensión vertical? Pues no vamos a saber cuánto diente va a enseñar nuestro paciente. Entonces, dimensión vertical excesiva afecta la estética. ¿Qué quiere decir? Que va a enseñar demasiado diente o en ocasiones va a tener hasta dificultad para cerrar la boca, para juntar los labios.
En cuestiones de estética, una dimensión vertical deficiente, que sea menor a la del paciente, pues simplemente parece que no tiene prótesis, se sigue viendo con características desdentadas, esas arrugas que aparecen por la pérdida de la dimensión vertical del tercio inferior de la cara siguen presentes. Entonces, vamos a tener una estética que no es la correcta. Muy bien. Entonces, aquí hay una lista de problemas y causas. Puede haber más, o sea, estas son las más comunes, pero puede haber muchísimos más problemas que el paciente pueda llegar a presentar. Muchos, en ocasiones de causa muy general, que no vamos a saber ni por dónde abordarlos, y va a haber casos donde van a ser muy específicos, esos problemas que va a presentar el paciente. ¿Cuál es la dificultad de que el paciente presente algunos problemas? La dificultad principal es que no encontremos la causa, ya que si no encontramos la causa no vamos a saber cómo abordarlos. Ese es el principal problema. Hay veces que las prótesis, bueno, vamos a tener diferentes situaciones. Déjenme plantearlo de una manera más, tratando de que sea más sencilla. Va a haber diferentes situaciones. Una de las situaciones es que ustedes hayan hecho algo mal. Que no hayan, principalmente cuando hacemos algo mal es porque nos brincamos algún paso. Ahí es cuando surgen las complicaciones. Por ejemplo, no tomaron dimensión vertical. Hicieron los rodillos, se lo pusieron en la boca del paciente y le dijeron muerda, y así lo mandaron al laboratorio. Y eso es una práctica muy frecuente, súper frecuente. Que nada más hacen los dos rodillos, los medio los calientan, se los ponen, muérdale, ya lo mandan. Eso no es tomar dimensión vertical. No sabemos en qué posición van a quedar los dientes, no sabemos cuánto va a enseñar, no sabemos nada. Simplemente eso fue lo que se hizo. ¿Qué otra situación omitimos? La prueba de articulado. Hay veces que, tomamos dimensión vertical, así, termínemelas, le decimos al laboratorio. Omitimos la prueba de articulado o prueba de dientes. Así que tampoco vamos a saber cuál va a ser el resultado final de esa prótesis. También en ocasiones omitimos impresiones fisiológicas. Nos vamos directamente, impresión anatómica, modelo de estudio, impresión anatómica, modelo de estudio, y nos vamos directamente a bases de registro y termínemela. Como les digo, regularmente cuando nosotros como dentistas cometemos un error, regular en prostodoncia, regularmente es porque omitimos un paso. No lejos, estos casos de extensión periférica inadecuada, falta de sellado posterior. Aquí tenemos sellado palatino deficiente, sellado palatino. Esto es porque no hicimos la rectificación de bordes de manera adecuada en la impresión fisiológica. Entonces va a haber casos muy específicos de situaciones que nos brincamos, que no hicimos como debieron haber sido hechas. ¿Cuál es el problema con esto? De que hay veces que sí podemos corregirlas y hay veces que la única corrección que existe posible es volver a hacer las prótesis. Ese va a ser el problema. Muchas de las veces va a ser nuestra causa. Otras veces van a ser causa del laboratorio. El laboratorio no respetó nada de lo que le mandamos e hizo lo que le dio la gana. También puede llegar a suceder. También, laboratorio, chin, se me rompió el modelo de trabajo, ¿no? Pues déjalo pego con cola loca, pues como quede. Causa del laboratorio. Se me contaminó el acrílico y así la procesé. Causa del laboratorio. Entonces, esta marca de acrílico no la manejo, pero es la única que hay en la ciudad porque está escaso y le sale mal, causa de laboratorio. Entonces,
puede haber varios problemas. O el chico nuevo que me está ayudando se le olvidó prensarla cuando la metió a coser y aumentó la dimensión vertical. O sea, hay muchos problemas que pueden causar en el laboratorio. Entonces, nuevamente, tenemos nuestra causa de problemas, que sería brincarnos un paso. En cuestiones de laboratorio, mal procesamiento, pero es nuestra obligación, aunque sea culpa del laboratorio, es nuestra obligación saber detectar esos problemas. Nosotros estamos obligados a, en cuanto nos las dan, darnos cuenta que algo no está bien hecho. Y muchas de las veces al paciente me urge que de emergencia, y que ya me voy a Chihuahua, y que vino el familiar de Chicago, y bueno, lo que ustedes quieran. Al último así las aceptamos y así se las ponemos. No podemos. Recuerden, cuando vimos el inicio de la prueba, de la entrega de las prótesis, vimos que teníamos que evaluar las prótesis antes de ponerlas en la boca del paciente. Pero, ¿cómo las vamos a evaluar? Para poderlas evaluar necesitamos conocimiento sobre la elaboración de las prótesis. De lo contrario, no vamos a poder evaluarlas. ¿Por qué? Porque con qué argumentos vamos a poderle decir al técnico o al laboratorista o a quien las haya hecho, oye, está mal, por esto y por esto y por esto. No tenemos argumentos. Lamentablemente necesitamos tener conocimientos para poder tener los argumentos y poder regresar el trabajo. Entonces, aunque el laboratorio sea el que se equivoca, es nuestra responsabilidad. Igual el hecho de habernos brincado algunos pasos también es nuestra responsabilidad. Bueno, entonces tenemos nosotros, laboratorio. ¿Qué más nos puede causar problemas? El paciente. El paciente si no sigue las indicaciones, el paciente si no las usa, el paciente si nos ignora, el paciente si no cumple con lo establecido. Entonces, en ocasiones también es el paciente el que nos genera todos estos problemas. Como ven, algunos de ellos es falta de acostumbramiento nada más. El paciente no las ha utilizado lo suficiente, porque también entrarían en muchos apartados de aquí, falta de acostumbramiento. En muchos, falta de acostumbramiento. Pero en el caso del paciente sigue siendo nuestra responsabilidad darle las indicaciones. O sea, aunque el problema pueda tener diferente origen, ya sea cuestión del técnico o cuestión del paciente, nosotros seguimos siendo los que tenemos la responsabilidad, tanto con el técnico, tanto con el paciente. Como en el caso del paciente, de exigirle y de darle las indicaciones necesarias para que el tratamiento funcione. Saber detectar el estado sistémico del paciente, haber hecho un diagnóstico correctamente. Como, no, es que no se le quedan sus prótesis porque pues tiene un torus y pues es su culpa, ¿no? No es culpa del paciente que tener el torus, es culpa de nosotros de no haberlo detectado a tiempo y no haber corregido la estructura anatómica de ese reborde. Entonces, como les digo, ¿a qué quiero llegar? De que los problemas pueden tener diferente origen, pero la responsabilidad es nuestra en cualquiera del origen, ya sea del laboratorio que las procesaron mal, ya sea del técnico, del paciente que no hace caso, o ya sea de nosotros que no hicimos algún procedimiento, que es donde se pueden llegar a presentar estas dificultades. Nuevamente, aquí lo importante es conocer la causa del problema y poder abordarlo. Lamentablemente, muy lamentablemente, las fallas se dan en que no conocemos la causa del problema. Así de que, doctor, se me mueven las prótesis y ya las revisamos y checamos y seguimos sin saber qué es. Y me he topado con publicaciones que hacen en Facebook, en el grupo de los técnicos, que me dicen, bueno, no me dicen a mí, lo publican. Ayuda, el doctor me mandó
estas prótesis y quiere que se las arregle porque al paciente se le mueven. Creo que ahí ese es un error, de delegarle esa responsabilidad al técnico, el técnico que solamente trabajó sobre modelos de yeso, sobre yeso que tiene la forma de la boca del paciente. Eso es un error. Nosotros somos los que tenemos que resolver esas dificultades. Y si las prótesis estuvieron mal desde el principio tuvieron que haber sido regresadas. Desde el principio tuvieron que haber sido regresadas al técnico, no después de que el paciente las usó y no se le adaptaron bien. No, el técnico, pues arréglemelas. Pues el técnico dice, pues yo qué puedo hacer. Y peor aún, si como dentista no tomé dimensión vertical, no hice rectificación de bordes, no hice prueba de articulado, pues igual ahí está difícil. Hay técnicos que tienen cláusulas en sus contratos donde les exigen al dentista que haga todas estas pruebas y si brinca alguna de las pruebas nos hacen responsables del resultado final. Y pues en ocasiones sí, así debe de ser, porque se dan muchos estos casos donde le exigen al técnico que arreglen algo pues, que no se puede arreglar sobre un modelo de yeso. Muchas de las veces la única manera de arreglarlo es directamente en la boca del paciente. Muy bien, aquí vimos diferentes problemas que se pueden presentar y diferentes causas, pero ¿cuáles serían las soluciones? Ahí es donde está difícil, porque como les digo, muchas de las veces la solución es hacer una prótesis nueva. Esta va a ser el único remedio que vamos a tener. O ajustar. Hay veces que podemos hacer ajustes con nuestro micromotor, nuestra piedra rosa, en dado caso que esté sobreextendida, ya sea en la zona posterior, ya sea en los bordes periféricos, podemos hacer ajustes. En caso de que sean malas impresiones, podemos hacer un rebase, también se puede, un rebase directo o indirecto. Cuestiones de dimensión vertical, eso sí va a ser muy difícil. Creo que lo que tenemos que corregir ahí va a ser la altura de las prótesis y no podemos hacer tantos cambios. Ahí sí, si la dimensión vertical está mal, prótesis nuevas, lamentablemente. En cuestas de prótesis mal terminadas, pues podemos mandarlas a que las pulan nuevamente, podemos hacerlo nosotros si tenemos el conocimiento adecuado. Tejido móvil atrapado, pues recortar y darle la forma característica. Entonces, vamos a presentar diferentes situaciones. Como les decía, muchas de las veces es causa del técnico, muchas veces causa del paciente y muchas veces causa de nosotros. Y aunque sea problema del técnico y del paciente, sigue siendo nuestra responsabilidad. Sigue siendo nuestra responsabilidad. Y nosotros somos los que vamos a tener que responder en dado caso. Porque muchas veces el paciente va a regresar buscando una solución a su problema. Oiga, doctor, yo se las pagué y todo y no he podido usarlas. ¿Cómo le vamos a hacer? Y pues tenemos que ver qué vamos a hacer. Cuando un problema se vuelve grave, en ocasiones lo más fácil que podamos hacer es regresarle su dinero. ¿Sabe qué? Ahí está, si quiere hágaselas con alguien más y aquí déjeme las que yo le hice. Y se acabó. Hay veces que se llega a esas situaciones, porque hay veces que se vuelve súper complicado, se vuelve muy difícil. Muy bien, entonces ahí tenemos. Ahí estamos. Bueno, entonces ya acabamos aquí con la inserción de las prótesis. Déjenme mostrarles algo interesante que encontré por aquí. Algo muy interesante. Es un ejemplo que también podría funcionar en la odontología. Muy bien. Este es un video que me encontré el día de ayer. Y me pareció muy curioso porque
en los diferentes grupos donde estoy, no nada más de laboratorio, no nada más de laboratorio dental, dentro de mis, puede decirse, intereses o hobbies, está la construcción, la carpintería, la soldadura, eh, todos esos, eh, todos esos procedimientos. También, aparte de ser dentista y protecista, soy técnico en máquinas y herramientas, así que tengo esos intereses y estoy en diferentes grupos de ese tipo. Este, hay una situación que se presenta mucho en contra de los albañiles y de los ingenieros y arquitectos, donde el albañil dice, donde el albañil dice que sabe más que el arquitecto y que el ingeniero. Lo juro y lo firma. Yo soy más chingón, bueno, son las palabras que utilizan, que el tal ingeniero que estudió tantos años o tal arquitecto, porque les pedimos que peguen un blog y no saben ni pegarlo. Pero si quieren venir a decirnos cómo hacer las cosas y ellos no lo saben hacer. Y es algo que me he dado cuenta que también sucede en la odontología. Por eso es de que, por eso es algo de que se quedó ahí, de que me interesó este video. Es algo que también sucede. Bueno, no le voy a dar para abajo porque aquí al parecer hay otro de no sé qué. Bueno, bueno, fue algo que me interesó porque en la odontología también se oye lo mismo. En esos videos de técnicos, en esos grupos de técnicos dentales, es una frase, es algo muy común que se oye, de que el técnico cree saber más que el dentista. Y en ocasiones, lamentablemente, sí sabe más. Lamentablemente. Y no es porque el técnico sepa mucho, sino porque el dentista sabe poco. Esa es la gran diferencia. Entonces, me interesó este video porque, como dice aquí, en la universidad te mandan un curso de supervisor de obra, la cual se basa en puros fundamentos teóricos y te piden supervisar algo que nunca has realizado con tus propias manos. ¿Cómo estar seguros si está haciendo esa barda bien si yo nunca he hecho una? Y sucede lo mismo en el área de prótesis, en la odontología. ¿Cómo puedo estar seguro si está bien esa prótesis? No nada más la total, sino cualquier prótesis. ¿Cómo voy a estar seguro si está bien hecho si nunca la he realizado? Eso es algo muy importante. Entonces, según esto, aquí en esta universidad es como de, no sé si sea de arquitectos o de ingenieros, pero una de sus prácticas es levantar este muro. Y como dice ahí, ¿cómo van a supervisar una obra si no saben qué están supervisando? Y así nos debería de tocar también en la odontología. También tendríamos que hacer todos estos procesos para saber si las prótesis que nos están mandando el técnico dental están correctamente elaboradas. Y va a ser la única manera como lo vamos a poder lograr. Aquí dice uno de los comentarios que vemos por aquí, dice, cuando estudié ingeniería tuve la oportunidad de trabajar como ayudante de albañil durante mi bachillerato. Esto me dio mucho aprendizaje en el rendimiento del personal, ponerme en los zapatos de ellos y ahora estoy aplicando para ser director de la glorieta, bueno, para poder aplicar estos conocimientos. Entonces, esto creo yo que es fundamental y más que nada en la odontología, porque es algo que yo siempre he comparado y me he dado cuenta que muchos albañiles dicen eso, muchos dicen, él con título, pero no sabe ni pegar un blog, muy estudiado, pero no sabe ni hacer una mezcla de cemento.
Y los técnicos también dicen esto. No se los digo pues para que los odien y para que haya problemas entre ustedes como dentistas y los técnicos, sino de que es algo que se oye y se dice. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros demostramos que no tenemos los conocimientos suficientes para llevar a cabo un tratamiento. Y me ha pasado, y yo lo he visto con mis propios ojos, de que en ocasiones le mandan los modelos al técnico y al técnico los recibe y el dentista le pone, ¿qué me recomiendas hacerle a este paciente? O sea, la verdad, ¿cómo le pregunta el dentista al técnico que qué hacerle al paciente? O sea, ya a partir de ahí ya estamos mal. Ya estamos mal porque le estamos cediendo la responsabilidad del tratamiento del paciente al técnico, que no tiene nada de malo. Digo, no, que el técnico en hasta cierto punto está preparado, déjenlo reformulo mejor, hasta cierto punto está preparado y puede ayudarnos en ese sentido. El técnico es un auxiliar profesional de la odontología, pero solamente es un auxiliar, no está capacitado ni tiene la formación académica como para poder determinar el tratamiento para un paciente. Entonces, ¿a qué voy? De que nosotros tenemos que darle las indicaciones al técnico. Imaginen el ingeniero llegar, usted es el encargado de la obra, llegar y preguntarle al albañil, a ver, ¿qué está haciendo, oiga? No podemos. ¿O qué me recomienda hacerle aquí en esta barda? No podemos, se supone que para eso estudió. Y el ingeniero tiene que saber cuántas varillas tiene que meterle a cada tantos centímetros de distancia, con qué grosor, qué calibre, qué mezcla de cemento. Se tiene que saber todo, tiene que tener todos esos conocimientos. Y no es por cuestiones de egos, sino por cuestiones de jerarquías. Si el ingeniero está por encima de los demás porque tiene mayor preparación, pues lo tiene que demostrar. Igual nosotros como dentistas, nuevamente, no es cuestión de egos, no es cuestión de, no, yo sé más que tú o para demostrarte que realmente sé, sino que es nuestra obligación saber, porque nosotros tenemos al paciente. Entonces, tenemos que tener todos estos detalles en cuenta. Este, no los estoy regañando, no es regaño, no es solamente les digo que son cosas que están ahí, son cosas que están ahí y tenemos que tratar de resolverlos, tenemos que tratar de y tenemos que tratar de involucrarnos. Muchas veces pensamos que la odontología es fácil y que el técnico nos va a resolver todo y la verdad nosotros somos los responsables, somos los que tenemos que resolver todos estos problemas. Por eso es importante tener los conocimientos. Yo he conocido dentistas que se hacen especialistas para no volver a tener un paciente de prótesis. O sea, de que no me quedan, no puedo, tuve dificultades para poner un endoposte, tuve dificultades para hacer preparaciones, tuve dificultades para cementar una corona, nunca quedaba ningún puente, o sea, tienen esas dificultades y no, pues, a ver cómo le hago, pero me hago especialista porque no quiero volver a tener un paciente de prótesis. Y lamentablemente para el dentista de práctica general, eh, los pacientes que realmente nos ayudan en la economía es el paciente de prótesis. Así que, como les digo, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque no es lo mismo que les lleguen 5 pacientes a profilaxis a que les llegue un paciente con tal vez un removible y unas 6 unidades de metal porcelana superior, no sé. Pues ahí es donde, pues de algún modo, para eso trabajamos, para tener una capacidad económica. Digo, y si no nos preparamos lo suficiente, digo, más que nada el dentista de práctica general, si no nos preparamos lo suficiente, lamentablemente vamos a estar ahí batallando siempre. De casi, ya me van a mandar las coronas terminadas, casi rezando toda la noche para ver si esas coronas se van a poder cementar en esa cita o no. Entonces tenemos que estar muy, muy bien preparados. Y me pareció un ejemplo excelente este. Y más que nada por lo que siempre se dice, de que los ingenieros, los albañiles siempre diciendo que saben más que los albañiles, que los ingenieros y que los arquitectos.
Y es algo muy frecuente. Y también es muy frecuente que se diga que el técnico sabe más que el dentista. Es muy frecuente, más de lo que ustedes creen. Muy bien, entonces, eso me pareció interesante y dije, pues se los voy a mostrar. Están los futuros ingenieros o arquitectos realizando trabajos de albañilería. Muchos dirían, no, yo por qué voy a hacer algo de albañilería si yo por eso fui arquitecto para ya no ensuciarme o no. Lamentablemente está uno ahí en la obra, pues se tiene que ensuciar. Ya no estoy contigo el pantalón. Igual nosotros, si nos preparamos bien para cuestiones protésicas, pues nos tenemos que involucrar de alguna manera. Muy bien, pues ahí estamos. Muy bien, si recuerdan, bueno, cuando estábamos en Prosto 1, les enseñaba que había problemas en el área de prostodoncia, problemas de la prostodoncia actual. Esto lo vimos en la introducción de Prosto 1. Y uno de ellos, el principal, era la dependencia excesiva hacia el técnico dental. Y aquí nos decía, la excesiva dependencia hacia los laboratorios dentales hace que algunos técnicos piensen que saben más de prostodoncia que los dentistas y que por consiguiente se les debería permitir atender en forma directa al público. Y esto no lo escribí yo, lo saqué del libro de Prostodoncia Total de... ¿De quién era la editorial? Se me fue el nombre. Aquí debe estar la... no, aquí no está. La bibliografía. La tengo en otra presentación. De un libro del 99. Sí me acuerdo el año, es de 1999. De ahí la saqué. Y digo, esto no es mío, no son ideas mías. Es algo que saqué del libro, de los problemas que presenta la prostodoncia actualmente. Y es algo es algo que les he estado mencionando. La excesiva dependencia hacia el laboratorio hace que los técnicos piensen que saben más que los dentistas. Y les digo, no es cuestión de egos, es cuestión de que es nuestra responsabilidad saber más, porque estamos tratando al paciente. Y muchos técnicos, por eso, aquí dice que se les debe de permitir la atención, pero deberíamos de saber que hay técnicos que tratan pacientes, y es algo que siempre ha existido y es algo que siempre va a existir. Porque pues, no hay una regulación tan estricta en ese punto. Obvio, no se anuncian. Hay casos que sí he visto anuncios en Facebook donde reparamos sus prótesis y le hacemos una prótesis nueva y no sé qué, pero no como dentistas. Luego se ve el tipo de publicación. Entonces, es un problema que tenemos ahí. También cuando vimos la introducción al curso de Prostodoncia 2, les mencioné algo parecido. Cuando vimos los objetivos, cuando vimos todo eso, déjenme ver. Sí, aquí está. Cuando vimos propósitos, objetivos, habilidades, actitudes y valores y problemas a solucionar. Esto lo vimos al inicio del semestre. ¿Qué problema vamos a solucionar en la clase de Prostodoncia 2? Ya que vamos a elaborar una prótesis, vamos a favorecer la comunicación entre el paciente, el dentista y el laboratorista dental. ¿Cómo vamos a favorecer esa comunicación? Pues haciendo la prótesis. Y si tenemos conocimientos necesarios, podemos darle indicaciones al técnico de manera precisa. ¿Sabes qué? Quiero esto, quiero aquello, quiero tales dientes de tal modelo, de tal característica, de tal color. O sea, podemos ser muy específicos, podemos dar indicaciones, podemos comunicarnos
para poder llegar al mejor plan de tratamiento posible. Sí, fue de este. Aquí está la bibliografía. Del primer libro que tenemos ahí, Prostodoncia Total. De ese fue de donde saqué, o sea, de los problemas de la prostodoncia en la actualidad. Y es del año 99. Y hasta ahorita sigue siendo el mismo problema. Sigue siendo el mismo problema. Como les digo, yo hago mi propio laboratorio. Y en ocasiones hay compañeros que estuvieron conmigo en la universidad que me piden que les haga algo. Oye, ¿te puedo encargar? ¿Me puedes hacer esto? Y ves que si, pues sí, les digo que sí en ocasiones. Y me he dado cuenta que en ocasiones me ceden, yo como en ocasiones, cumpliendo el rol de técnico hasta cierto punto, en ocasiones me ceden ciertos criterios, así de que, oye, en esta total no me marcaste la línea media. Ah, pues ponla tú, donde tú consideres. Y es algo que está mal, porque pues yo no, si tuviera yo al paciente, pues yo la consideraría y la pondría. Oye, no hay espacio aquí para los dientes porque los rodillos están muy disminuidos, creo que la dimensión vertical es deficiente. Ah, no, así házmela, así pónmelos. Y así sucede, les digo, yo hasta cierto punto lo he visto de manera directa, ya que en ocasiones he llegado a cumplir el rol de laboratorio. Para alguien más en ocasiones, no siempre se lo recibo, pero sí me ha pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que nos queda es involucrarnos en los procesos y no decir, les digo porque me ha pasado cuando tengo el grupo de Prosto 2, doctor, ¿para qué hacemos esto? Si de todos modos lo voy a mandar al laboratorio, ok, lo vas a mandar, pero tienes que aprender a hacerlo para poder tener una comunicación directa y para poder, eh, poder tener mínimo las herramientas necesarias para criticar o para regresar alguna prótesis en caso de que sea necesario. Si no, ¿cómo la puedes juzgar si no tienes la experiencia o no tienes los conocimientos necesarios? Como en el caso que les enseñé de los albañiles, de los ingenieros que estaban construyendo esa barda. Si en algún momento está mal la barda, pues ellos lo hicieron y tienen el conocimiento necesario para decir, ¿sabes qué? Está mal, vuélvelo a hacer, esa no es la posición, lo que sea. Esas no son las proporciones de arena, grava y cemento que deben de manejarse. No sé, tienen sus propias técnicas y pues son cosas que se deben de respetar y que se deben de seguir. Muy bien, bueno. Sé que me salió un poquito de los temas que estamos viendo, pero en ocasiones veo cosas que creo yo que pueden ser interesantes para ustedes. Bueno, es como me parecen interesantes a mí, en ocasiones pienso que también para ustedes les puede parecer interesante, pero creo yo que les puede ayudar en su formación. Como les decía, cuando iniciamos Prosto 1, dentro de los problemas que presenta la prostodoncia en la actualidad, cuando hablamos de prostodoncia, hablamos de la prótesis, de cualquier tipo de prótesis dental que se presentan en la actualidad. Estaba la que les mencioné, no me que la cerré. Hasta que les mencionaba la excesiva dependencia, y también viene acá otro problema, es el proceso de enseñanza. ¿Por qué? Porque como dice aquí, en muchas escuelas odontológicas existe la tendencia a permitir que los alumnos participen cada vez menos en el área de trabajo de laboratorio de la odontología protésica, cada vez menos. Y eso es algo que se ha notado. No sé si les conté, pero cuando yo entré en el 2005, teníamos dos laboratorios muy grandes para, para todas las prácticas. Y estaban muy, muy grandes, tenían equipos, tenían algunos motores. Y una vez entré,
ahí tienen un cuartito y una vez lo abrí y tenían muchísimo equipo de laboratorio, tenían centrífugas, tenían equipo para fundir metal, tenían hornos de desencerado, tenían mezcladoras de investimento, tenían muchísimo equipo. Y por ahí me enteré que en algunos años, a los alumnos, tanto de prostodoncia como de la clínica integral, los obligaban a hacer sus prótesis que les iban a poner a sus pacientes. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dejaron de hacerlo y luego cuando yo fui alumno, todavía existían los laboratorios, todavía había algo de equipo, pero cuando regresé a dar clases me di cuenta que los laboratorios, esos dos laboratorios ya no existían, creo que se los cedieron a veterinaria y por presiones de los maestros confeccionaron el área superior del edificio A, donde vamos actualmente. Pero ahí lamentablemente no hay nada. Lo único que hay es mesas y agua. Es lo único, porque ni ventilación hay. Menos hay instalación de gas, que antes sí había en los otros laboratorios, había instalaciones de gas y tenían gas, podemos conectar nuestros mecheros de Bunsen y trabajábamos muy suave. Tenía una ventilación, todas las ventanas se abrían, toda la parte superior. Y ya no hay ningún equipo, ya no hay ningún motor, ya no hay nada que podamos utilizar. Entonces, si nos damos cuenta, cada vez más, y pasó aquí en la que están ustedes actualmente, cada vez es menos la participación que tiene el alumno en el área de laboratorio. Y eso es malo, muy, muy malo. En cuestiones de prostodoncia, hubo un tiempo que querían hacer la reestructuración ¿cómo se le llama? Del mapa curricular, hacer una reestructuración, y querían a prostodoncia, querían quitarle una prostodoncia, que nada más fuera prosto 1 y prosto 2 fuera clínica. Eso que les diré hace como unos 3, 4 años aproximadamente. Prosto 1 y luego clínica. Hubo ahí el doctor Núñez, creo que ya se jubiló. Él me dio también clase de Prosto 1. Estaba el doctor Osmundo, que él me dio clase de Prosto 2 y todavía da clase de Prosto 2. ¿Y quién más estaba? Había otro doctor, pero no me acuerdo quién era. Que se opusieron, así de que no, tienen que llevar Prosto 1 y Prosto 2 y luego la clínica. Y se opusieron y así quedó. Pero sí tenían pensado en quitar Prosto 2 y nada más dejar Prosto 1 y a la clínica. Y si se puede, por cuestiones de tiempo, sí podríamos adecuar todo, pero el alumno ya no haría la prótesis, ya no haría esas prácticas de la elaboración de la prótesis. Y es lo único que se perderían. Cuando llevé prótesis, no, ¿cómo viene? Prótesis parcial fija y removible, 1, 2 y 3. En la 3 veíamos prótesis removible, prótesis parciales. Ahí, cuando todos los laboratorios funcionaban, los que les mencionaba, los del edificio L y M, avanzamos hasta el duplicado de modelo y el encerado del diseño de la prótesis. Ya no la vaciamos en metal porque, no sé por qué, pero bueno, ya no la vaciamos en metal, pero la dejamos hasta la mitad. El punto es de que se le avanzó también bastante a esa área, pero lo que es fija y todo eso, la verdad, no se avanza, no se continúa. La verdad es un problema que viene, esto no es que lo esté diciendo yo, viene en el libro de Prostodoncia Total, que nos dice que cada vez se le permite al alumno aprender menos de laboratorio. Y pues es un problema, porque tenemos que aprender, tenemos que saber hacer todos estos procesos para poder juzgar, para poder criticar, para poder saber que está mal, hágamelo de nuevo, no me gusta esto, le falla aquello, aquí no está bien terminado, poder decir lo que necesitemos. Y les digo, no por egos, no por somos los mejores, sino porque es nuestra responsabilidad, nada más por eso. Bueno.
Creo que ya, ahora sí ya me salí más rato de lo que tenemos que ver. Bueno, entonces, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Ya terminamos de ver los problemas y las causas que pueden presentar las prótesis después de ser entregadas. Hasta aquí le dejamos el día de hoy y nos vemos el miércoles. Sale pues, Doc. Sale, nos vemos. Hasta el miércoles. No hay nada. Bye, Doc.